Tema precioso, el que vamos a disfrutar a continuación. Todo el fundamento bíblico del tesoro inmenso de la Eucaristía. Este tema tan hermoso va a ser compartido con nosotros por el presbítero Octavio Díaz Villagrana, al cual ya tuvimos la oportunidad de conocer el año pasado. Nacido en Guadalajara, Jalisco, en 1973, ingresó al movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra en 1992, realizando su apostolado en diversos estados del país. Sus estudios los hizo en el Seminario de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, así como en la Universidad Pontificia de México. Ordenado sacerdote el 5 de agosto del año 2000 en Guadalajara, Jalisco, es fundador del Instituto Bíblico Teológico por Correspondencia, enamorado de la palabra de Dios. Fundador del Instituto Bíblico Teológico por Correspondencia, les digo, colabora también en el Departamento Enfermos Misioneros, Apóstoles de la Palabra. Imparte conferencias sobre la Biblia y el problema de las sectas en México, en los Estados Unidos y en Centroamérica. Es actualmente el director espiritual del Seminario de los Apóstoles de la Palabra en la Ciudad de México. Por eso recibimos con mucho cariño al padre Octavio Díaz Villagrana. Le damos un muy caluroso aplauso en este tema fundamental, la Biblia y la Eucaristía. Bienvenido, padre Octavio. Padre, permítame un momento. Señora Esther Gómez, si usted tan amable de pasar a la guardería. Esther Aguilar, si puede pasar a la guardería. Disculpe, padre, muchas gracias. Agradezco infinitamente a los organizadores la invitación que me hacen. El tema que voy a compartir con ustedes lo quiero sacar precisamente de la Sagrada Escritura, un texto que he leído y reflexionado cuando me dijeron el tema que me tocaba. Algo escucharon ustedes en la primera reflexión que compartía con nosotros el Padre Pedro. Pero ahora quisiera yo leer el texto precisamente tomado de las Sagradas Escrituras. Si alguien de ustedes trae su Biblia, ¿trajeron Biblia o no? Levante la mano quien tiene Biblia y se le olvidó en su casa. Levante la mano, por favor, sin vergüenza, levante la mano. Híjole, bueno, bájela. Para la otra no se les olvide, ¿eh? Fíjese bien. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, un pasaje que muchos de ustedes ya han escuchado, el pasaje de los discípulos de Emaús. De este texto quiero partir para hacer mi reflexión con ustedes. Dice en el versículo 13: aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que estaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén. E iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿en qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto relacionado con Jesús de Nazaret. Este era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él y lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedió estas cosas y no ha pasado nada. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les contestó:
qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que les anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar al pueblo cercano, algunos le dijeron: quédate con nosotros, ya que se está haciendo tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba a la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentía arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Palabra del Señor. Bien, mis queridos hermanos, quiero compartir con ustedes una reflexión. Fíjese bien, qué interesante es la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando uno la escucha, cuando uno la reflexiona, cómo nos da alimento, cómo nos da vida. Fíjense bien, una de las cosas tremendas que hay que reconocer, tenemos que reconocer esto en la Iglesia Católica. Uno de los fallos tremendos que tenemos en la Iglesia Católica es el poco uso que hacemos de la palabra de Dios. Los católicos leemos poco la palabra de Dios. En ese sentido, ¿cómo nos llevan la mano o cómo nos llevan la delantera los otros grupos que no son católicos? Fíjense bien, qué interesante es cuando uno reflexiona la palabra de Dios. Dice que había estos discípulos de Emaús, discípulos que anduvieron con Jesucristo, pero el andar con Jesucristo implica conocerlo más de cerca. No podemos vivir una fe solamente superficial. Muchos, tú y yo, tal vez en nuestra vida conocemos algo de Jesucristo, conocemos algo de Dios. Sin embargo, no lo hemos experimentado. Los discípulos de Emaús anduvieron con Jesús, sabían quién era Él. Sin embargo, no lo habían experimentado. Eso hacía que su vida la tuvieran triste, acongojada. Así eran los discípulos de Emaús antes de experimentar la presencia resucitada de Jesucristo. Y yo quiero compartir con ustedes qué fue lo que los discípulos de Emaús ayudó a experimentar la presencia viva de Jesucristo. Dos cosas que son aspectos muy importantes de los cuales quiero reflexionar con ustedes. Dos cosas ayudó a los discípulos de Emaús a experimentar el sentido de la vida. Número uno, dice que ellos iban decepcionados. Y cuando Jesús le dice: qué insensatos. Si Jesús hubiera sido mexicano dijera otra palabra, pero no puedo decir ahorita. Qué burros, en otras palabras. Qué corazón tan duro, dice, porque ya de mí hablaba las escrituras. Pero para que los discípulos de Emaús entendieran la persona grande de Jesucristo, dice que él mismo le empezó a explicar las escrituras. La mecha, Dios santo. Entonces, para entrar en el misterio de Dios, la Biblia, la palabra de Dios tiene que ser un aspecto fundamental en la vida. No puedo entrar en el misterio de Jesucristo en la Eucaristía si antes no conozco su palabra. Jesús primero explicó las escrituras y las escrituras llevó a los discípulos de Emaús a reconocerlo en la fracción del pan. Las escrituras, la palabra de Dios. La palabra de Dios empezó a alentar a los discípulos de Emaús. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos y hermanas. Como les decía, un error tremendo que tenemos en la Iglesia Católica actual es el abandono de la Sagrada Escritura.
Y un católico, cuando no conoce la palabra de Dios, por consiguiente, su amor a Jesús en la Eucaristía va a ser muy débil. Por consiguiente, su vida va a estar triste, como lo tenían los discípulos de Maús. La palabra de Dios para el católico, para el cristiano, tiene que recobrar el lugar que le corresponde. Y sobre todo en una sociedad actual donde vivimos con grandes retos para la evangelización. Por un lado, las cosas materiales, el secularismo, el placer. Por otro lado, también este grande problema, ¿no?, que para mí es uno de lo que el Papa Juan Pablo II habla de los signos de los tiempos, ¿no? Este grande problema que para mí Dios hasta nos está gritando, que hasta con trompeta chida, ¿no?, que estamos pero bien dormidos, ¿no? Por ejemplo, este problema de las sectas protestantes. A ver, yo pregunto a ustedes, ¿ustedes han visto a unos hermanos que andan de corbatita y que los visitan de casa en casa? ¿Han visto o no? Y luego traen su corbatita chida y luego las señoras traen una bolsita y un paragüitas. ¿Los han visto o no? A ver, levante la mano quien ha visto uno de estos. Uy, mejor bájela, ¿no? Y luego llegan a su casa y tocan la puerta y luego les dicen así: buenos días, hermano o hermana. Dice: ¿está usted muy ocupada? Mire, no le voy a entretener mucho tiempo. Vengo a hablarle acerca de la palabra de Jehová Dios, porque usted sabe este sistema de cosas, cuántas guerras, cuánta hambre. Estas son señales de que ya estamos cerca de él. ¿Sí han escuchado o no? Del fin del mundo, ¿no? El otro día, hace como un año recuerdo, iba para Guatemala, ¿no? Iba a Guatemala. Entonces llegué a Tapachula, tenía una tarde libre, ahí hay hermanas apóstoles de la palabra, y les dije a las demás: tenemos la tarde libre, vamos a hacer visitas domiciliarias. Rapidito, en la tarde agarramos la Biblia, y recuerdo yo, llego a una casa, toco la puerta, me abre, recuerdo yo, era una señora así, apenas me presento: mire, señora, yo soy católico, vengo de parte de la iglesia católica. Disculpe, ¿usted tiene Biblia? Y se quedó así dudando, ¿no? ¿Pero de veras es usted católico? Sí. Y hasta le dije: ¿y soy sacerdote? ¿Es usted sacerdote? Sí. ¿Y visita las casas? Sí. No cabe duda que ya está cerca el fin del mundo, dice. Dice, vean qué interesante. Porque me dice, mire, padre, dice, yo tengo 45 años viviendo aquí, dice, 45 años, dice. En 45 años ni una sola vez me había visitado un sacerdote. No diga un sacerdote porque a veces están bien ocupados, tienen muchas cosas. Que viniera una religiosa, alguien, naranjas que visitan ya, no hablan de Dios ya, nada que evangelizan. No dijeron religiosas, que venga un catequista, alguien de parte, nadie. Alguien que me enseñe la palabra de Dios, no. Padre, pero eso sí, unos que andan de corbatita con su cada 8 días aquí los tengo. Y vean cómo dice: yo no entiendo a la iglesia católica. Los católicos son tantos en relación a los protestantes, pero los católicos no han entendido. ¿Qué no han entendido? Que tienen que predicar la palabra de Dios. Los católicos no hablan. Algunas señoras salen el 12 de diciembre, pero nada más para pedir la colecta, para la fiesta, pero no para la palabra de Dios, no para la palabra. Híjole, a mí me cuestionó. Y en eso que tocan la puerta, híjole, y ahora sí, ¿quién creen que eran? Ahora sí eran los verdaderos, de corbatita. A ver, no voy a decir nada, me voy a quedar callado, a ver cómo pasa la cosa. Bueno, está bien. Y entonces empezó así, ya ve cómo hablan: buenos días, hermana, ¿está usted muy ocupada? Mire, no le voy a entretener tan, vengo a hablarle acerca de la palabra. Dije: disculpe, dice, ¿es usted católica? Claro que soy católica. ¿Cuánto tiempo tiene de ser católica? 45 años de ser católica. Dice: mire, señora, qué interesante. Mire, yo antes era católica, desgraciadamente fui católica, porque en la iglesia católica nunca me enseñaron la Biblia.
Y mire, tengo un año que soy testiga de Jehová. Mire, y para que vea que la iglesia católica es una bola de ignorantes, para muestra un botón. Yo tengo un año que soy testiga, usted tiene 45 años de católica. Vamos a ver quién conoce más la Biblia. La mecha. Y empezó. Número 1, explíqueme, ¿por qué los católicos llaman padre al sacerdote? La Biblia dice, Mateo 23:8, no le llamarás padre a un hombre. Explíqueme. No es que el padre me bautizó a mí. No, señora. La Biblia dice, Marcos 16:15, el que cree y se bautice se salvará. A ver, ¿un niño cree? No. Entonces, ¿por qué lo bautizan? Jesús se bautizó grande. Y además, ¿en dónde? En el río, con mucha agua. Y ustedes católicos diabólicos, ¿cómo se? Tres pelitos. No dice, yo soy católica porque tengo mis imágenes, mis santitos. No, señora, la Biblia dice, Salmo 135, versículo 15, los ídolos paganos tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no escuchan. Ahí está. Éxodo 23 dice, no te hagas imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra. No, pero mi virgencita de Guadalupe, no le llame virgen, porque la Biblia dice, Mateo capítulo 12, versículo 45, ¿no está tu madre y tus hermanos? ¿Viste cómo dice la Biblia? Jesús tuvo más hermanos, por lo tanto María tuvo más hijos. Híjole, la señora se empezó a enchilar, la dentadura se le salía. Pero ni de chiripa le dijo una cita bíblica. Y yo me quedé 45 años de catolicismo y ni de chiripa le dijo una cita bíblica. Esta señora, un año de testiga de Jehová, ¿cómo? Y empezó también a sacar la Eucaristía, ¿no? Ay, hermanos, Dios, por medio de los protestantes nos está jalando chidas las orejas y nos está diciendo, católicos, por favor, despierten, dejen de ver tantas novelas, 2 mujeres, 5 caminos. No, ya esa ni está. Pónganse a estudiar la Biblia. Hoy los católicos, para conocer la fe, para enamorarnos más de Jesucristo, para ser más fieles a la iglesia, para comprender el grande misterio de la Eucaristía, tenemos que conocer la palabra de Dios. Por un lado están los protestantes, por otro lado está esta otra moda que en inglés se dice New Age. No crean que sé mucho inglés, nomás me aprendo una frase para pantallar. En español se dice nueva era, ¿no? Y ahí está, ¿no? Muchos están aquí presentes, no quiero decir su nombre, pero me están escuchando, ¿no? Son bien nueverianos, porque se dicen muy eucarísticos, comulgan y todo, pero en el fondo no tienen esta experiencia y conocimiento fuerte de Jesucristo en la Eucaristía. ¿Por qué, padre? Porque, por ejemplo, está muy de moda hoy creer en los horóscopos, ¿no? Ahí está, ¿no? Escorpión, Capricornio, ¿no? El otro día fue una señora espantada al seminario. Está el padre Octavio, sí. Ay, padre, dice, ayúdeme, padre. ¿Qué pasó? Ay, padre, dice, fíjese que me dieron en la torre. ¿Por qué? ¿Quién te pegó? No, padre, fíjese que saliendo de mi casa pusieron bastante sal, padre, ¿no? Y luego bastante, como 3 huevos, padre. Ya me dieron en la torre, padre. Ay, la mecha. Padre, ayúdeme. Está bien. ¿Quieres que te ayude? Sí, padre, por favor. Muy bien. ¿Quién es el padre? Usted. Muy bien. Vas a hacer lo que yo te estoy diciendo. ¿Entendiste? Sí, padre, muy bien. Fíjate bien, el día de mañana, si encuentras esos huevos con sal que hace gente, porque de que existe el demonio, existe. Este desgraciado existe. Yo no lo quiero ver ni en pintura, pero este desgraciado existe. ¿Existen los brujos, padre? Claro que existen los brujos. Aquí la cuestión es que tú crees. Son 2 las razones por las que nos pasan cosas en las brujerías. Número 1, porque tú crees, ¿no? Se empieza a calentar la cabeza. Ay, me está pasando, ay, me está picando algo. Ay, me encajaron un alfiler. ¿Qué, mi abuelita? Nada. Ya cuando le revisa a uno, le está picando un zancudo, ¿no? Por eso a mí cuando me pica un zancudo ya no lo mato, porque es sangre de mi sangre. Entonces le dije, ponte abusada, por favor, ponte abusada, porque tú eres católica y como católica y crees en estas tonteras.
Fíjate bien lo que vas a hacer. El día de mañana, si encuentras esos huevos, vas a agarrar 2 huevos y un poco de sal, vas a ir a la cocina y vas a preparar huevos rancheros. Y vas a decir, Dios mío, qué gente hay tan buena que el desayuno me lo traen aquí a la puerta. La ignorancia religiosa, el no conocer la palabra de Dios, nos lleva a creer en las brujerías, creer en los horóscopos. El ignorar la palabra de Dios nos lleva a dudar de nuestra fe, a dudar de la iglesia. El Señor explicó a los discípulos de Maús y lo empezó a hacer explicando las Escrituras. La Iglesia Católica tiene que dar cambios de 365 grados. Hoy en la Iglesia Católica tenemos que estudiar la palabra de Dios. Miren, les voy a compartir mi sueño. Se vale soñar, decía por ahí un predicador. ¿Mi sueño cuál es? Ahorita estoy en el seminario por, como decían también, la obediencia, ¿no? Yo le decía cuando me ordené sacerdote, Padre, yo quiero irme a una comunidad muy sencilla, mándeme a la sierra donde tenga muchas comunidades, ¿no? Y el Padre, yo te digo cuándo, el Padre Amatuli, ¿no? Y pues ahorita ya me metió de director espiritual. Voy a tardar ahí todavía, ¿no? Pero algún día yo sueño. ¿Y cuál es mi sueño? Un día que en la Iglesia Católica la Biblia tome el lugar que le corresponde. Por ejemplo, hagamos un examen de conciencia. Los protestantes van a su culto, a su templo, ¿y qué llevan en la mano? Los testigos de Jehová van de casa en casa, ¿y qué llevan en la mano? Los católicos van a misa, ¿y qué llevan? Un poco de sueño para dormir. Y más si los curas dormimos, más la gente ronca, ¿no? Tenemos que luchar. Un día va a ser, qué interesante sería. Para allá vamos, la iglesia ha cambiado muchas cosas, como cambió el idioma. Antes de la Santa Misa se decía en latín y dijo la iglesia, no, en español para que la gente entienda más. Y así igual, la iglesia puede cambiar muchas cosas para estructurar la evangelización. Y para mí una de las metas, ¿cuál es? Que la Iglesia Católica, todos los católicos cuando vayan a la Santa Misa, lleven la Biblia a la mecha. Qué interesante. Primera lectura, todos viendo ahí. Segunda lectura, todos a la palabra de Dios. Y eso nos pide a nosotros los padrecitos en la homilía. La palabra de Dios tenemos que reflexionar, no otra cosa, no los tamales, no el mole, no la tinga. Después en los avisos hablamos de esto. En la homilía, la palabra de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios fue lo que le dio sentido a los discípulos de Maús. Jesús le dijo, qué insensatos, no le digo la otra palabra mexicana, qué tontos, dice, qué cosa, dice, esto, dice que empezó a explicarle las escrituras, empezando desde Moisés, les empezó a escribir, a explicar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y dice después, cuando les explicaba, el corazón ardía. Claro, porque cuando un católico empieza a conocer la palabra de Dios, empieza a experimentar, empieza a comprender el grande tesoro que tenemos los católicos en la Eucaristía. Y con esto voy a concluir, ¿no? Número 1, la Biblia. La Biblia le dio el sentido a los discípulos de Maús. Número 2, la Eucaristía. Cuando uno empieza a comprender la palabra de Dios te lleva a doblar las rodillas ante el misterio que estamos contemplando. Es el regalo más grande. Juan capítulo 3 versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Este es el regalo más grande que Jesús nos dejó. Por amor, más bien el Padre nos dejó en su Hijo Jesucristo. Por amor, la Santa Eucaristía. Y por eso dice San Juan capítulo 6 versículo 54: yo soy el pan de vida.
El que come de este pan tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y los primeros cristianos así entendieron la Eucaristía, como el regalo más grande, tanto que si lo hubieran entendido como lo entienden hoy los protestantes entienden nada más como una obra de teatro, como una representación, nada más, pero no es que Jesús está realmente presente. Pero la Biblia, los primeros escritos, San Pablo no entendió así. Tanto es que dice en su carta primera de San Pablo a los Corintios, dice: el que coma mi cuerpo, o el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, come su propia ¿qué? Condenación. San Pablo entendió San Pablo que la Eucaristía era la presencia real de Jesús. Si no lo hubiera entendido así, ¿por qué entonces dice que al comer voy a comer mi condenación? Si nada más es un pan así. Pero no, los primeros cristianos ya empezaron a experimentar que cuando se reúnen, que Jesús en la última cena tomó pan. Lucas capítulo 19 versículo 22, tomó pan, dando gracias, lo partió y le dijo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y luego les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Y luego en Mateo 28:20 dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la forma más preciosa, más real que yo me voy a quedar con ustedes es en la forma sacramental del pan y del vino. Del pan y del vino, para darles vida. El que coma de este pan tendrá vida en abundancia. Los discípulos de Emaús, mis queridos hermanos, empezaron a abrir los ojos con estas dos realidades: la palabra de Dios y la Eucaristía. Tenemos que luchar fuertemente en nuestra Iglesia Católica. Número uno, les decía, que la Biblia ocupe el lugar que le corresponde. Desde pequeñitos, ahora que fui a mi casa, voy a contar brevemente una anécdota. Yo soy de Guadalajara, allá tienen su casa cuando quieran ir, ¿no? Entonces llego en diciembre y me dice mi párroco: padre, dice, ayúdame a las primeras comuniones, porque tengo bastante comunión. Yo le ayudo, está celebrando la Santa Misa. Y entonces en Guadalajara, cuando hacen la comunión, a los niños les entregan la Biblia. No sé si aquí hacen lo mismo. Les entregan una Biblia, un rosario y una velita, ¿no? Y cuando lo estaba entregando, yo me quedé así reflexionando: la mecha, de veras que los católicos estamos bien atrasados. Y saliendo de la misa voy con mi párroco y le digo: no padre, tenemos que empezar a dar la Biblia a los niños, pero desde antes de la primera comunión. Sí, padre, porque le digo: mire, nosotros le damos la Biblia a los niños cuando terminaron la primera comunión. ¿Qué va a hacer estos niños? Llegan a su casa, agarran la Biblia y la meten debajo del colchón. Nunca más van a ver la Biblia, ¿no? Tenemos que ponernos al día, hay que ponernos al tiro, padre. Actualicemos. Entonces el primer día de la comunión, los niños tienen que empezar a estudiar la Biblia desde pequeños. Y miren, para muestra otro botón, saliendo de la misa, yo creo que el Señor me los pone enfrente para que me digas: hey, ponte abusado, ¿no? Entonces iba saliendo de la misa, iban pasando unos de corbatita chido, ¿no? En Guadalajara los testigos llevan a sus niños, los testigos llevan a sus testiguitos, ¿no? Y entonces me agarré uno de los 8 años, ¿no? A ver, ven. Un niño católico de 8 años que había terminado su preparación para la primera comunión, ¿no? Y agarró uno testiguito de 8 años. A ver, platiquen. La mecha. El testigo con seguridad. ¿Por qué se confiesan con un sacerdote? El sacerdote es pecador. El papa es la bestia del Apocalipsis. Porque, híjole, empezó. El catoliquito solamente decía: los mandamientos de la ley de Dios son. Chingale. Dios está en el cielo, en la tierra. Híjole, ¿no? Se agachaba, se escondía, ¿no? Y le dije a mi párroco: ¿viste, padre? ¿Viste? Antes no se necesitaba la palabra de Dios porque vivíamos en una sociedad
no pluris, sino una sociedad monolítica, otra palabra, una sociedad donde todos éramos católicos. Entonces bastaba ir a estudiar un catecismo, aprender ciertos mandamientos, ciertos rezos, y con eso bastaba. Pero no queramos vivir en una sociedad como tú te educaste hace 50, 100 años. Hoy entramos en un tipo de sociedad plurireligiosa donde hay muchos grupos religiosos y no podemos seguir formando a católicos como lo formamos hace 50 años. Hoy la palabra de Dios tiene que entrar desde la primera comunión, la confirmación, palabra de Dios. Los que se van a bautizar, un curso bíblico. Los que se van a casar, palabra de Dios. Si no conocemos el católico, la palabra de Dios, vive como los discípulos de Maús. Vivimos ciegos, sin ánimo. Tenemos un catolicismo sin conversión. ¿Por qué los protestantes dicen, cuando yo era católico me empedaba, me emborrachaba? ¿Verdad que así dicen o no? Me empedaba, le pegaba a mi mujer, hacía esta cosa, la letanía. Cuando yo era católico, cuando yo era... ¿Por qué? Porque éramos un catolicismo sin la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia. La Eucaristía, llevándola seria, cambia la vida, como lo transformó la vida de los discípulos de Maús. Pero tenemos que reflexionar, luchar por dar este paso, entender. Ahora que fui a Estados Unidos, me dice una familia, padre, lo invito a mi casa. Dice, vaya, está bien. Yo normalmente me quedo con las familias, Y entonces, ya ahí reflexionando, me fijé bien, le pregunté, disculpe, ¿tiene Biblia? Sí, padre, ahorita la traigo. Y sacó la Biblia toda empolvada, así llena de telaraña. Aquí está, padre. Hasta le hizo así, ¡chum!, salió el humo. Bueno, ya empecé. La gente se empezó a entusiasmar. Ay, qué interesante, padre, de veras, qué interesante es conocer la Biblia. Y le dije, ¿cuántas Biblias tienen? Una nada más, padre. Ay. ¿Y cuántas televisiones tienes? Y nomás se agachó. Nada más 5, padre. Una en la sala, una en el comedor, otra en el cuarto, otra en la cocina y otra en el baño por necesidad. Y una sola Biblia, la mecha, Dios santo, Ya pues que escuchan de veras, padre, rapidito, una para el hijo, otra para la hija, otra para esto. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios nos hace entender más a Jesucristo. La palabra de Dios nos alienta y también nos hace abrir los ojos como lo abrieron los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús primero escucharon la palabra y después, una vez que escucharon la palabra, se les abrió los ojos. La Eucaristía, mis queridos hermanos, para entender este grande misterio tenemos que pasar por la palabra. Pidamos a Dios pues que nos ayude. Con esto voy a terminar. La Eucaristía es el banquete más grande que el Señor nos ha dado.